palabras exactas que el Señor Jesucristo dijo. Y esas palabras exactas que el Señor Jesucristo dijo están registrados en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22, ¿no? Entonces Pablo va a citar esos pasajes, pero nosotros vamos a leerlo en el 1 Corintios capítulo 11. ¿Amén? Si ya lo encontraste sería bueno. Entonces vamos a meditar brevemente en estos pasajes, en estas verdades. Dice así, ¿estamos ahí todos? ¿Sí? Entonces vamos a orar para poder comenzar a leer la palabra del Señor. Padre amado, te doy gracias esta noche, Señor, porque creemos, Señor, que tú a través de estos pasajes que quizás ya incluso están en nuestra memoria, Señor, pero tu palabra sigue siendo viva y eficaz y tú nos vas a hablar también en esta breve reflexión, Señor, esta noche, cuando nos disponemos a celebrar tu Santa Cena, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, háblanos, Señor, esta noche y reconcílianos contigo, Señor, si de pronto hemos fallado o nuestra relación contigo, Señor, se ha visto debilitada, producto de nuestra inmadurez, producto de nuestro pecado, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra es para ti, mi Dios. Amén. Dice Pablo, desde el verso 23, lo voy a leer del capítulo 11, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Este primer versículo nada más, solo el versículo 23, habla mucho. Para que Pablo pudo haber recibido del Señor, y cuando dice yo recibí del Señor, no está diciendo porque a mí me enseñaron o a mí me contaron que fue así, sino la palabra recibir tiene un significado más profundo que haber escuchado. No dice porque yo escuché que el Señor Jesús hizo esto, sino dice porque yo recibí del Señor, porque yo he entendido, porque yo he creído en esto que dijo el Señor, porque yo también creo en esta verdad, ¿te das cuenta? Entonces, no es solamente un conocimiento intelectual el que va a enseñar Pablo, no es solamente una instrucción superficial para la iglesia el que va a enseñar Pablo, sino es algo que él mismo ha recibido en primera persona, y uno no puede dar algo que no ha recibido, y él lo ha recibido, lo ha creído y ahora lo está enseñando a la iglesia. Y esto es la doctrina fundamental de los apóstoles. Por eso es que vemos el libro de Hechos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque toda iglesia genuina va a reflexionar en esta verdad, porque fue algo instituido por el mismo Señor Jesucristo. Y también a la vez, esta verdad del cual nosotros estamos participando esta tarde, es una de las verdades que ha sido dañada a través de la historia de la iglesia, ha sido tergiversada a través de la historia de la iglesia. Se los ha tomado en algunos casos como un ritual, en otros casos se ha tergiversado en que solamente cierta cúpula del cristianismo o de una u otra iglesia pueden participar, o simplemente se ha puesto carga sobre esto. ¿Y por qué? Todo esto hace eh, el enemigo, ¿no? El espíritu del error, ¿no? Del engaño. Tergiversa esta verdad porque esta verdad es importante para el creyente. ¿Por qué es importante para el creyente? Porque a través de esta enseñanza podemos nuevamente volver la mirada a Cristo. Hace unos días estábamos en la clase de Pentateuco con nuestro amigo David Troncoso y de pronto él enseñaba sobre Levíticos, ¿no? Levíticos nos enseña sobre el día de la expiación, cómo era todo este sacrificio que presentaban y todo eso, ¿no? Y que habla sobre Jesucristo definitivamente, pero ahí alguien hizo una pregunta y dijo, no, pero hoy día como cristianos nosotros todavía podemos seguir celebrando o algo así, ¿no? Esas fiestas o esos sacrificios o ya no, ¿no? La respuesta es definitivamente que nosotros ya no, esas fiestas o esos sacrificios o esos holocaustos que vemos en el Antiguo Testamento, no lo vamos a replicar al pie de la letra porque no, eso tuvo un cumplimiento, un significado en su momento y sobre todo el significado espiritual es de que cada una de esas fiestas en el Antiguo Testamento, como la Pascua, lo iba a cumplir Jesucristo. Hoy por la mañana en Colosenses leíamos que fiestas, días, todas esas cosas son la sombra del que iba a venir, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, esta verdad de aquí, que la institución de la Santa Cena, también vino el Señor Jesucristo, la instituyó, dio el verdadero significado del nuevo pacto, pero
murió el Señor Jesucristo, resucitó, dejó a los apóstoles enseñaron esa verdad, pero después de ellos, la iglesia o el enemigo se introdujo a la iglesia y tergiversó esta verdad. Tú vas a una iglesia católica, antes de participar de lo que ellos lo llaman Eucaristía, que tiene mucho que ver con la Santa Cena, te dicen que primero te tienes que confesar, ¿no es cierto? ¿Y confesar ante quién? Ante un hombre pecador igual que tú, que está detrás de unas rejas de madera, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Lo llaman confesionario, ¿no? Bueno, no, a través de un confesionario y ahí te está tomando nota, ¿no? Y así, se introdujeron muchas cosas. Otros creen que literalmente este jugo de uva, que literalmente es la sangre de Cristo. Se ha llegado a pensar eso, ¿no? Entonces, que literalmente es la sangre de Cristo y que si se te cae una gota ya fuiste, ¿no? Cosas como esas, ¿no? O que esto literalmente es el cuerpo de Cristo y se ha tergiversado mucho en cuanto a esta verdad, pero Pablo enseña el verdadero significado. Entonces, ¿qué dice él? Que él recibió del Señor, dice, lo que ahora va a enseñar, ¿no? Lo que os he enseñado, es decir, esta enseñanza. ¿Por qué dice os he enseñado en pasado? Porque recordemos, Pablo ya había visitado esta iglesia de Corinto. Es más, él había sido uno de los fundadores junto a Priscila y Aquila de esta iglesia de Corinto. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que él le había enseñado esta verdad y los creyentes, los hermanos de Corinto, estaban haciendo mal uso de la Santa Cena, estaban cometiendo abusos de la Santa Cena, porque si tú retrocedes un poco en tu Biblia, al versículo 17, algunas Biblias tienen un título que dice abusos de la Cena del Señor, ¿no? Y ahí Pablo va a comenzar diciendo, de estas cosas no los alabo, es decir, ni hablar, definitivamente en esto estaban fallando, ¿no? Y corrige todo eso. Es por eso que les dice que esto que yo he recibido del Señor os he enseñado, que lo que les he enseñado tiene un significado más profundo que simplemente participar de alimentos o tomar un jugo de uva o un pedazo de pan. Tiene un significado mucho más profundo y eso es lo que normalmente debemos de hacer cada vez que participamos de la cena del Señor. Entender el significado profundo de qué es lo que significa la Santa Cena. ¿Qué dice? Mira, ahí mismo dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y cuando Pablo dice que el Señor Jesús tomó pan, no dice, sino es claro al recordarnos aquella noche que fue entregado, ¿no? Y si hacemos un poco de memoria, aquella noche que fue entregado, sucedieron muchas cosas, ¿no? Aquella noche que fue entregado, hace poco estuvimos estudiando el libro de Mateo, aquella noche que fue entregado, sucedieron muchas cosas. Primero, lógicamente el Señor Jesús instituyó la cena diciendo, dando significado al pan y a la copa, que luego lo vamos a ver, pero después de ello dice, se fue al monte Getsemaní, ¿a qué? A orar, porque el Señor Jesús sabía lo que se venía, ¿no? Sabía que estaba a puertas de sufrir el azote, ¿no? Estaba a puertas de sufrir la cruz. Y entonces él se va a orar y cuando se va a orar se lleva a sus discípulos los dormilones, ¿no? Como el día de hoy vimos esos dormilones, igualito, ¿no? Se lleva a estos los dormilones que no quisieron velar con él, ¿correcto? Y sucede, a partir de ahí, después de que él se va a Getsemaní, suceden una serie de cosas que indican qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice la noche que fue entregado. La pregunta es, ¿entregado por quién? Uno podría decir, entregado por Judas, y le echamos la culpa a Judas, ¿no? Y si analizamos bien el texto, muchas veces nosotros hemos sido como Judas. Ah, su pastor está diciendo palabras fuertes, sí, pero muchas veces con nuestros actos hemos sido como Judas y nos podemos ver identificados en Judas. ¿Qué hizo Judas? Negó a su Señor. ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata, ¿no? A veces nosotros, ha habido momentos, quizás momentos en el que nuestra relación con el Señor ha estado con las pilas bien bajas y no hemos estado perseverando y ya siendo creyentes, de pronto nos hemos comportado de tal manera que con nuestras actitudes o actos o dichos hemos negado al Señor Jesús o hemos traicionado su señorío sobre nuestra vida o hemos reaccionado diciendo, no metas a Dios en esto. Eso
esa frase es una frase común en muchos cristianos, ¿no? Porque lo citan entre los cristianos, pues. Porque dicen, oye, pero tú no eres cristiano, no metas a Dios en esto, ¿no? Y de alguna manera estamos diciendo, el Señor no tiene nada que ver en esto, y de alguna manera nos estamos siendo un Judas. Pero la noche que fue entregado hubo más personajes, y ya bueno, no seamos tan extremistas, ¿no? No nos vayamos hasta Judas diciendo, bueno, pastor, usted se identificará con Judas, pero yo no, yo soy un poco más santo, quizás dices tú por ahí. Pero ¿qué tal si analizamos la vida de sus discípulos? Jesús le dijo, vengan a orar conmigo, vamos a velar. ¿Y qué hicieron ellos? Prefirieron su comodidad, prefirieron su carne, prefirieron su descanso físico, ¿no? Antes que velar en el espíritu. Y ciertamente a veces somos así, ¿no? Sabemos que debemos de perseverar en la oración, en el estudio de su palabra, pero a veces nuestra carne puede más, ¿no? Muchas veces canjeamos leer un capítulo de la Biblia por ver unas cuantas noticias en Facebook, ¿no? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado y quisiera reconocerlo, porque para eso está la Santa Cena, ¿no? O a veces antes de leer un pasaje de la palabra de Dios, y que cuando de pronto decimos no hay tiempo, pero tenemos tiempo para vernos una película, y de pronto estamos descuidando y no estamos alimentando el espíritu, sino nuestra carne, ¿no? E indirectamente estamos siendo como los discípulos, y el Señor Jesús está diciendo a nuestro oído, diciendo, velad conmigo, vengan, oren, y nosotros estamos diciendo, ahorita voy, y nos quedamos dormidos espiritualmente hablando. Entonces, la noche que fue entregado por Judas, fue entregado por sus propios discípulos. ¿Qué más? Fue abandonado por sus discípulos, ¿no es cierto? Porque cuando pasó todo esto, los discípulos, dice, salieron disparados, huyeron de todo esto. Muchas veces hemos abandonado al Señor, ¿no? Entonces nos vemos reflejados en cada uno de estos personajes. Entonces, ¿cuánta verdad trae cuando dice la noche que fue entregado? ¿Quién más? Esa misma noche cuando Jesús estuvo en el patio del sumo sacerdote, en el patio de Anás o después en Caifás, estuvo uno de sus discípulos ahí que le había recontrajurado decirle, cualquiera se va a escandalizar o te va a negar, pero yo no. La típica de un cristiano emotivo, ¿no? Diciendo, Señor, de acá para adelante ya nada me separa de ti, ¿no? De acá adelante ya voy a estar así derechito contigo, ¿no? Ese fue Pedro, ¿no? Y llegó el momento en el que le dijeron, tú también andabas con el maestro. Y él dijo, ¿yo? ¿No? Y cambió, tú también andabas con el maestro, ¿no? Con Jesús. Y él dijo, yo, y se puso a hablar como argentino para que no le reconozcan, ¿no es cierto? Y a veces somos nosotros así, ¿no? Oye, tú no eras cristiano. A mí me pasaba mis primeros años de cristiano, ¿no? Y me pasó una mala jugada el querer vivir una doble vida, porque me decían, oye, ¿es cierto que estás yendo a la iglesia? No, de vez en cuando visito, decía, no, no, ahí tengo unos amigos que me paran jalando, decía yo. ¿No? Y entonces siempre no quería declarar con mis labios que realmente sí estoy yendo a la iglesia, ¿no? Oye, ¿tú ya no tomas? No, es que estoy mal, ¿no? O sea, y como que cambiamos el lenguaje, y eso es negar a Cristo. Y en muchas ocasiones lo hemos hecho, y quizás lo has hecho este mes, de alguna manera, con un comportamiento, una actitud, un pensamiento, que en algún momento dijiste, estas cosas no son parte de mí, ya no es parte de un cristiano, no lo voy a volver a hacer, pero de pronto, ahí en tu intimidad, de pronto, tu mente, ¿cómo se dice, no? Voló, ¿no? Y de pronto, o tu pesadez, nuestra pereza espiritual, nos pasó una mala jugada, ¿no? Y a veces somos como Pedros, que hoy, como en la Santa Cena, diciendo, Señor, de aquí en adelante sí ya nada, ¿no? Y de pronto, en el camino, a las justas llegamos a fin de mes, ¿no? Esperando que ya llegue la Santa Cena para, Señor, nuevamente, restaura mi comunión. Entonces, ¿qué más sucedió la noche que él fue entregado? Los judíos, su pueblo, ¿qué hizo su pueblo? Representado por este Sanedrín, y también estuvo parte del pueblo ahí, cuando le preguntaron a él, así que tú, ¿quién eres? Y todo lo demás, y él dijo, ustedes lo han dicho, ¿no? Pero le dijeron, con que tú te crees el Hijo de Dios, y él dijo, ustedes lo han dicho. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice, gritaron, blasfemia, lo abofetearon, lo escupieron, dice, y se burlaron de él, literal. Lee Mateo 26 en adelante, ¿no? Literal, lo escupieron, se burlaron de él. ¿Cuánta razón tiene la Biblia cuando dice, a los suyos vino
y los suyos no lo recibieron, ¿no? Y a veces también podemos estar en la postura de un judío, ¿no? Y tú dices, ¿cómo así? Porque yo ya estoy congregándome. ¿Qué es lo que sucedió con el judío? Se fue a un legalismo tal que ellos en su legalismo y al mismo tiempo lleno esto de celos, no quisieron reconocer que de pronto el Mesías, que era una promesa para ellos, iba a nacer en Belén, en un pesebre de madera, ¿no? Un lugar donde se alimentaban los animales, un establo, que iba a ser hijos, por así decirlo, ¿no? Que Dios iba a traer a través de una familia que vivía en Nazaret, y incluso por ahí alguien dijo, Nataniel, si no me equivoco, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Como diciendo, puede salir algo bueno, viendo, ¿no? Imagínate un pata que vive en San Isidro, y pata, digo, una persona que vive en San Isidro y diciendo, ¿puede salir algo bueno de Pachacute? Algo así era la situación, porque Nazaret era una provincia y en Jerusalén estaba la mata, estaba la cúpula de todos estos religiosos, y ellos pensaban que el Mesías iba a venir de uno de ellos, ¿no? Y llenos de envidia, ellos no podían aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios. De tal manera, cuando Él le dice, ustedes lo han dicho, ellos gritaron blasfemia, lo abofetearon, lo escupieron, ¿no? Entonces, todo eso sucedió cuando esa noche que fue entregado. Entonces, muchas cosas sucedieron, ¿no? Después de eso lo llevaron frente a quién? A un hombre llamado Pilatos, ¿no? Ante Pilatos. Y Pilatos en todo momento dice no encontraba culpa en Jesús. Y Pilatos, que era un hombre aparentemente no justo para con Dios, pero una autoridad sensata, por así decirlo, entre comillas, veía que no había falta en él, ¿no? Y le dice, pero ¿por qué lo han traído? ¿Cuál es el delito? ¿No? Y ellos dijeron, lo hemos traído para que simplemente tú autorices, porque ellos ya habían determinado que él había blasfemado, ¿no? Solamente Pilato, por ser representante de Roma, tenía que autorizar y decir, bueno, ejecútenlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace Pilato? Se lava las manos. ¿Y de qué manera se lava las manos? Diciendo, ¿no? Pues queriendo calmar su conciencia, dice, bueno, como veía que el pueblo gritaba también diciendo, queremos que le den muerte, Pilato se le ocurre una idea de qué, de sacar al más ranqueado de aquel entonces, un hombre llamado Barrabás, un delincuente, y ¿qué les dice? Pensando y apelando a la razón del pueblo y de los judíos, le dice, ¿no? ¿A quién quieren que libere? O sea, como pensando que así iba a librar de la muerte, ¿a quién? A Jesús, ¿no? Y el pueblo enardecido, enceguecido espiritualmente sobre todo, el pueblo, ese mismo pueblo que degustó de los 3 años de ministerio de Jesús, ese mismo pueblo que en algún momento, de alguna razón, un familiar de ellos fue sanado, fue liberado, recibió la vista, ese mismo pueblo que semana antes, cuando Jesús, o días antes, cuando Jesús llega a Jerusalén, dicen gloria a Dios en las alturas, hosana, y comienzan a adorar y alabar la entrada triunfal de Jesús. Ese mismo pueblo ahora gritaba diciendo, crucifiquen, ¿no? Y estaban prefiriendo a Barrabás antes que a Jesús. Y todo eso sucedió la noche que fue, o bueno, las horas en el que él fue entregado, ¿no? Y todo eso sucedió. Entonces también nos podemos ver reflejados en ese pueblo, ¿no? Que en algún momento burlamos la figura de Cristo, ¿no? Por así decirlo. En algún momento tomamos en poco la cruz de Cristo y simplemente decimos, bueno, es una cruz, ¿no? Hay mucha gente que hasta ahora no cree en la cruz de Cristo, y cuando yo digo en la cruz de Cristo no me refiero al madero, sino en el sacrificio que él ha hecho por la humanidad. No lo cree simplemente. Y a pesar de que muchas veces hemos degustado de la vida, de la salud, de la familia, y si vamos a las escrituras vemos que Él es el creador de todo eso, pero sin embargo el ser humano dice, no creo en la cruz, no, eso es cuento chino. Y le quieren dar otro sentido, diciendo es una religión y cosas como esas, ¿no? Entonces también nos vemos reflejados muchas veces en la multitud. Y así, mis hermanos, nos podemos ver reflejados incluso en el soldado, ¿no? Los soldados que hicieron, vimos que lo azotaron de tal manera, ¿no? Hasta cansarse, dice, y buscaban relevo para poder azotarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánta verdad trae cuando Pablo dice, Jesús, dice, la noche que fue entregado, tomó pan?
Y Jesús dijo todo esto, lo que yo te acabo de narrar, Él lo dijo todo. Por eso que cuando Jesús instituye la Santa Cena, sus discípulos en el momento, allá en Lucas, en Mateo, no entendieron a cabalidad lo que iba a suceder. Pero luego, ahora que ya vemos la historia hacia atrás, vemos que cuánta razón tuvo Jesús al decir lo siguiente, ¿no? Corintios 23 dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, es decir, con acción de gracias, lo partió, dice, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Y aquí Jesús está diciendo, este cuerpo que ustedes tienen frente a ustedes, ¿no? Va a ser partido. Y ese partido involucraba todo lo que hemos hablado. Involucraba los azotes, la burla, el puñetazo que dio el judío, ¿no? Del Sanedrín, los latigazos de los soldados romanos, la cruz, la corona de espinos que le pusieron sobre la cabeza, ¿no? El hecho de llevarlo cargando la cruz hasta el monte, ¿no? El atravesarlo con una lanza, todo el clavar sus manos y sus pies, todo eso involucraba que por vosotros es partido. No fue partido, no fue crucificado, no fue flagelado, no fue burlado, no fue pisoteado porque se lo merecía. No fue porque de pronto fue un delincuente, sino dice, ¿por quién? Por vosotros. Y en ese vosotros está Julio César, en ese vosotros está César, Jessica, en ese vosotros está Nora, en ese vosotros estás tú, en ese vosotros estoy yo. Por ti y por mí, Él fue a esa cruz y soportó todo ese agravio, ¿no? ¿Pudo haber hecho algo? Decíamos, sí, ciertamente, ¿no? Cuando corrigió a Pedro, le dijo, Pedro, ¿qué haces cortando una oreja? ¿Acaso yo no puedo decir que vengan una legión de ángeles, sino acaso no vendrían? Le dijo, ¿no? Pudo hacerlo. Y finalmente en la cruz, cuando él dijo que o en pasajes anteriores dice él de que nadie le quita la vida, sino que él la entrega. Filipenses dice que él se despojó y se entregó, se despojó de su divinidad, de su gloria y se entregó, se hizo hombre, se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. No fue que lo tomaron por sorpresa, ciertamente él tenía en mente ese gozo delante de él, como dice Hebreos, te tenía a ti y a mí ahora sentaditos frente al Zoom, degustando de esta salvación que para nosotros es por gracia, pero a él le costó su cuerpo destrozado. Por eso que Isaías dice que su cuerpo fue molido, fue llevado como cordero al matadero. ¿Cuánto amor hay de Jesús aquí cuando vamos a las Escrituras? 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, dice, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces la copa, ¿no? La copa dice, la copa representa, dice, el nuevo pacto. El pueblo de Israel vivía bajo un antiguo pacto, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? El pueblo de Israel ciertamente una vez al año tenía que llevar sus holocaustos y sus sacrificios para la expiación de sus pecados, para la expiación del pecado del pueblo. Hacían un sacrificio, todo lo demás, y el libro de Hebreos dice, pero todos los años. Y el sumo sacerdote, quien hacía este sacrificio, primero, dice, presentaba uno para redimir sus propios pecados. Es interesante. En algún momento vamos a estudiar Levíticos, ¿no? Levíticos 16. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Le llevaban básicamente 3 animales. Uno, que era como el holocausto, que cada vez que se presentaban ante Dios, lo quemaban ahí frente al altar, ¿no? Y después de eso había 2 animales. Uno de ellos lo sacrificaban, ¿para qué? Para redención del mismo sumo sacerdote, primero dice, de él. Porque él también era pecador tanto así como tú y como yo, ¿no? Pero, y después sacrificaban otro por el pueblo, ¿no? Entonces es interesante. Y es más, había un animal que lo soltaban al desierto, ¿no? Como muestra de que este animal ciertamente era liberado, producto de que otro está siendo sacrificado.
Y algo así ocurre también en el sacrificio de Cristo. Hay alguien que fue liberado. ¿Quién fue liberado? Barrabás, dices tú, ¿no? Porque en reemplazo, ¿a quién sacrificaron? A Cristo. Pero Barrabás no es otra cosa más que el símbolo, por así decirlo, de todo hombre pecador, que en su reemplazo murió inocente. ¿Y fue liberado quién? Un pecador, alguien que había transgredido. Ese es un significado de la sustitución. Cristo, en su nuevo pacto, Él se sacrificó por ti, derramó su sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y el simbolismo de la muerte es derramamiento de sangre. Y eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Al sacrificar un becerro o un cordero, era significado de que estaban pagando de alguna manera para cubrir sus pecados, dice, ¿no? El pueblo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero esto era algo momentáneo en el Antiguo Testamento, mientras que cuando viene Cristo lo hace una sola vez y para siempre. El libro de Hebreos lo muestra claramente que Él no presentó por sus propios pecados, porque Él era inocente, santo, puro, sin pecado. Sin embargo, se entregó a sí mismo por ti y por mí y pagó por tu pecado, y ese es el nuevo pacto de gracia. Ese es el consumado, es que nosotros ya no podemos añadir nada a lo que Cristo ha hecho. Su obra es perfecta en la cruz. Lo único que tiene que hacer el creyente es vivir conforme a esa fe, vivir agradecido con ese sacrificio, vivir haciendo buenas obras, pero esas buenas obras es en la medida en la que yo haya creído en Cristo y ahora voy a manifestar, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, pero ya no hay nada que tú puedas agregar para que seas salvo. No es que tú seas salvo porque de pronto guardas un día o vistes de tal manera o dejaste de pecar en algo y si caíste en pecado perdiste tu salvación. Esa es una de las mentiras más grandes que pueda meter el enemigo en la mente del ser humano. La salvación es netamente por gracia, pero esa gracia tiene que ser una gracia basada en el sacrificio de Cristo y en el entendimiento de que si yo he creído en ese sacrificio, tiene que haber evidencias de mi fe, tal como lo dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, cómo vives, cómo andas. Es por eso, mis hermanos, que cuando vamos a la cruz, cuando volvemos la mirada aquí, decimos, ciertamente ahora todo lo que hago debe ser en agradecimiento a lo que Él ha hecho por mí. Mi vida va a ser transformada, decía un amigo, no en la medida en que yo comprenda qué debo de hacer, sino cuando yo comprendo qué es lo que Jesucristo hizo por mí. Cuando comprendo realmente y recuerdo y mantengo permanente en mi mente y mi corazón qué es lo que Cristo ha hecho por mí, mi vida va a ser transformada constantemente. Pero en el instante que olvido su sacrificio, en el instante que olvido ese sacrificio que Él tuvo de amor por mí, comienzo a hacer lo que hago, pues. Comienzo a hacer lo que hago. Una de las cosas que debemos recordar cuando estamos siendo tentados en algún área de nuestra vida es, vale la pena, por así decirlo, de manera alegórica, crucificar de nuevo a Cristo. Vale la pena nuevamente volver al pecado de donde Él me ha librado. Definitivamente no vale la pena, ¿no es cierto? Entonces, Él instituyó un nuevo pacto y un pacto de gracia, dice, ¿no? Entonces ahora dice en el verso 25, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Entonces vimos hoy día en la mañana que Pablo, cuando iban a celebrar el primer día de la semana, un día como hoy, domingo, por la noche, estaban reunidos, donde se acuerdan que se murió este joven y después resucitó por haberse caído del tercer piso. Hacía algo interesante Pablo, que no solamente hacía un ritual, sino que estaban enseñando la palabra de Dios, ¿no? Mostrando, dando el sentido a lo que significa el cristianismo, a lo que significa la doctrina, a lo que significa el evangelio. Y luego de ello, con razón, con entendimiento, participas de la Santa Cena. Y eso es una de las cosas que yo quisiera que entendamos como iglesia, que la Santa Cena no es un ritual en el que venimos y decimos ya dónde está el jugo de uva, dónde está la galleta, ya me sé teóricamente que esto es el pan y esto es el jugo de uva, a ver, 1, 2, 3 y tomamos. No, que cada vez que participemos, debemos de participar entendiendo, recordando qué es lo que realmente significa. Y tú podrías decir, pero ya me la sé, intelectualmente te lo sabes, pero muy pocas veces
nos examinamos a nosotros mismos y vemos si realmente estamos viviendo con un corazón agradecido o como una vida realmente redimida por la sangre de Cristo, si realmente estamos viviendo bajo este nuevo pacto. Entonces ahí viene el ánimo, mis hermanos, de que cada vez que participes de la Santa Cena lo hagas dignamente, porque cuando lo haces indignamente, dice, hay problemas. Será culpado de cuerpo y de sangre del Señor Jesucristo. De cuerpo, de no haber valorado qué es lo que significa su cuerpo, y de no haber valorado qué es lo que significa la copa que representa su sangre. A eso lo llama Pablo participar indignamente. Es decir, un incrédulo podría participar, definitivamente no, porque no conoce el sentido del sacrificio de Cristo aún. Ahora, ¿qué más? Alguien que con su vida está desmereciendo este sacrificio podría participar libremente como sin ningún, ¿cómo se puede decir? Sin ninguna conciencia de que no está viviendo conforme al sacrificio, no está siendo correspondido con ese amor que Dios le ha mostrado. Podría participar diciendo, bueno, salvo siempre salvo, puede participarlo, pero va a participar indignamente. Primero, Cristo nos ha hecho dignos, eso lo sabemos. No hay nadie, ni el más educado, ni el más, por así decirlo, el peor delincuente, ambos son indignos. Pero si ya estamos en Cristo, debemos participar dignamente en el sentido de que estamos entendiendo qué es lo que significa y estamos siendo consecuentes con nuestras vidas. Y es por eso que Pablo más adelante, en el verso 28, él invita a la congregación a decirle, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y este pruébese cada uno a sí mismo es póngase a cuentas con el Señor. Por eso, todos tenemos algo en que ponernos a cuentas con el Señor. Todos, o sea, incluido el pastor, todos estamos ahí. Cuán importante es ponernos a cuentas con el Señor, probarnos a nosotros mismos para antes de participar del pan y beber de la copa. Y eso es lo que vamos a hacer cada Santa Cena, mis hermanos. Tenemos que entender el verdadero sentido de la Santa Cena y segundo, ponernos a cuentas con nuestro Señor. No participar de una manera irreverente o como si, bueno, es una Santa Cena más, sino debemos de venir con un anhelo, decir, ¿cuánto espero que llegue la Santa Cena? Porque es un momento en el que voy a recordar el sacrificio y me voy a poner a cuentas con mi Señor. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares? Y voy a invitar que tú mismo, ahí en el lugar donde te encuentras, sabes cómo está tu relación con el Señor, sabes qué áreas estás fallando, qué áreas están muy bien. O sea, si tendrías que ponerte una nota, la nota la sabes tú, ¿no? Y el Señor definitivamente, ¿no? Este es como los exámenes que nos dan en el instituto, donde viene la pregunta y te dicen, ¿has leído los textos de esta semana? Y tú en interno nada más escribes sí o no. Es una cuestión entre Dios y tú nada más, ¿no? Igual, solo tú sabes qué cosas o por qué cosas hay que pedir perdón a Dios. No lo tienes que hacer ante un cura, ante un pastor, sino ante tu Señor. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y le dedicamos una oración personal allí de unos minutos a nuestro Señor, ahí en tu intimidad, ¿no? Tú y el Señor nada más. Amén. Vamos a confesar nuestras faltas, eh, nuestras cargas al Señor. Oramos.
Padre mío, Señor, esta noche, Señor, queremos presentarnos ante ti como iglesia, como hermanos, como tu pueblo de Jesús Salvador, Señor, en este punto de Pachacute, al cual tú nos has llamado, Señor. Y como iglesia queremos primero, Señor, darte gracias por todo tu favor, por todo lo que tú has hecho en la cruz, Señor, y por lo que sigues haciendo ahora por nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor, que a veces sin merecerlo, Señor, tú siempre estás abriendo ah, tus brazos de amor hacia nosotros, Señor. Y te doy gracias también, Señor, por traernos a este tiempo en el cual te podemos decir, perdónanos por todas aquellas faltas, Señor, de acción o de omisión, por todas aquellas dejadez o tropiezos que hayamos cometido, Señor, para con nuestra relación contigo, por todos aquellos momentos en el que pudiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, Señor, o por aquellos momentos que sabiendo que está mal lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, y sabemos, Señor, que abogado tenemos en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú no escatimaste entregar tu vida para que sea partida tu cuerpo en esa cruz, Señor, por nosotros. Eso es amor ágape, Señor. Eso es tu amor, Señor, por nosotros. Gracias te damos por todo, Señor, y queremos participar, Señor, de esta Santa Cena dignamente, Señor. Y para eso te pedimos, Señor, que nos permita, Señor, participar de esta Santa Cena de una manera digna, Señor, pero digna porque eres tú el que nos está abrazando con esas manos misericordiosas, Señor, porque eres tú el que está quitando todo ese pecado de nuestra vida, Señor, de nuestra mente, porque eres tú el que nos está perdonando, Señor, nos está redarguyendo también, Señor, de cada uno de nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero dar gracias por tu iglesia y por cada persona, Señor, que se ha conectado esta noche para conmemorar tu sacrificio, para recordar, Señor, el verdadero sentido. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a participar entonces de esta Santa Cena aquí en nuestros lugares. Si tienes el jugo de uva, puedes tomarlo y vamos a hacerlo como siempre lo hacemos. No es una regla, nuevamente, pero por costumbre se hace leyendo el pasaje, ¿no? Dice lo siguiente, comenzamos con el pan, dice, y habiendo dado gracias, dijo, tomad, dice, no, y habiendo dado gracias, lo partió después de haber tomado el pan, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces comemos el pan recordando ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado en la cruz. Dice, con la misma actitud de reverencia, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Tomamos la copa, hermano. Muy bien. Y después de ello, hay una promesa para la iglesia, dice que debemos de hacer esto, lo siguiente, ¿no? Dice, así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, dice, hasta que Él venga. Hasta que Él venga significa que ellos estaban con la esperanza de que Cristo iba a volver por segunda vez, al igual que nosotros como iglesia, ¿no? Estuve leyendo un poco de historia de la iglesia allá en los años 1500 en adelante, cuando comienza la reforma y comienzan a darse muchos movimientos que quieren devolverle el verdadero sentido a la comunidad, a la iglesia. Y uno de los sentidos era justamente que se había tergiversado la verdad de la Santa Cena. Y se hacían rituales de prohibiciones y todo lo que les he hablado hace un momento. Pero una de las buenas costumbres que se tomó en este tiempo de la Reforma con diferentes hombres de Dios fue de que después de celebrar cada Santa Cena, dice, la iglesia tomó por costumbre de aquel entonces
adorar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos estaban proclamando que tienen un Dios vivo que les ha prometido regresar por ellos. Entonces yo quisiera que terminemos este tiempo adorando a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios. Le voy a compartir un himno bien antiguo que quizás muchos de ustedes lo conocen, pero que definitivamente vamos a tener que cantarlo en la iglesia en algún momento cuando volvamos a las reuniones presenciales. La letra es fácil de entender y tiene mucha verdad, que contiene mucha verdad. Vamos a cantar a nuestro Dios ahí con esa actitud de gozo, de esperanza y de agradecimiento a Dios por su sacrificio. Amén.